Buenos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla María Alejandra. Estamos aquí trayendo el mensaje en español del sábado pasado Zig Church y este es el grupo Ágape. La intención era que fuera para mujeres, para reunirse en vivo virtualmente, mujeres hispanas, pero no le estoy dando límite a ninguna persona a entrar sin importar el género, porque me he dado cuenta que tengo muchísimos hermanos en Cristo hispanos que se beneficiarían del grupo, así que no estoy poniendo límite de género. Y pueden entrar a través de nuestra página de internet, zchurch.life, donde está en conexiones a Z Groups o Zoe Groups, y hay un enlace donde dice Grupo Ágape que pueden presionar y entrarían directamente, si tienen la aplicación de Zoom, entrarían directamente a la plataforma de Zoom y nos veríamos directamente. Les dejaría entrar y tan pronto yo termine la grabación del mensaje, pues podíamos hablar directamente, interactuar. Lo mismo a través de mi página de Facebook, María A. Sánchez Rosado, y pueden entonces ver desde mi página de Facebook el momento de la grabación, ¿no? La grabación la ponemos después, pero en el momento en que la estoy grabando en vivo, lo estoy haciendo a través también de mi live en vivo en mi página de Facebook, y después que ya he terminado la grabación del mensaje, podemos hablar. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna aplicación, si tienes una petición de oración, en ese mismo momento tomamos cuidado de ello. Y estábamos clamando la presencia del Señor. Hagámoslo de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que se encuentre con este mensaje. Declaro, Señor, que esta palabra no va a volver atrás vacía, que va a ir, va a ser lo que tú quieres, que va a prosperar en aquello para lo cual la estás enviando. Señor, yo declaro que tu palabra crea, que tu palabra restaura, que tu palabra liberta, que tu palabra salva, que tu palabra consuela. Lo que yo tenga que decir, mi opinión, mis interpretaciones son irrelevantes, Señor. Lo que estamos buscando es tu voz y tu palabra, que con ella tú creas y recreas, sanas, salvas y libertas. Y te doy gracias por hacer exactamente eso con toda persona que se cruce con este mensaje en cualquier momento, Padre eterno, en cualquier momento. Sea así en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, el mensaje que voy a estar traduciendo es del pastor Dick Bernal del sábado pasado, y la traducción sería ¿qué está en tu mano? Y está basado en el libro de Éxodo. Vamos a leer del libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Luego vamos a pasar al capítulo 4, del 1 al 4, del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 4 de Éxodo. Así que de Éxodo 3 a Éxodo 4. Y vamos a terminar con Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Los demás versículos que puedo usar los voy a mencionar, pero no voy a leerlos. Y el título del mensaje es ¿qué está en tu mano? Vamos a empezar por Éxodo capítulo 3. Vamos a empezar leyendo del versículo 1 y vamos parando y explicando ciertas cosas de cada versículo. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa
la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Fíjense que el primer punto es que Dios espera, Dios ya estaba allí, ya le estaba esperando por Moisés, ya él tenía todo preparado. Esto era una cita divina, esto estaba predestinado para Moisés. Ya él estaba esperando por Moisés. Sin embargo, no le dirige la palabra, no le habla, no le dice nada hasta que Moisés toma su atención y presta atención y se dispone a acercarse a Dios. Hay muchas veces que Dios quiere hablarnos, pero si no hay una actitud de búsqueda, de recepción, una actitud receptiva a Dios, muchas veces Dios está allí esperando. Simplemente esperando que tenga nuestra atención, esperando que tenga nuestro deseo, esperando que quiera, que querramos tener un encuentro con Dios. Así que muchas veces les dejo saber, Dios ya está listo, Dios siempre quiere tener un encuentro con nosotros. Dios siempre quiere hablarnos, Dios siempre quiere mostrarse y manifestarse a nosotros. A veces lo que falta, a veces, es nuestra disposición, nuestra atención. A veces es bien difícil, como dice Bill Johnson, a podernos agarrar de tan rápido que vamos en la vida haciendo tantas cosas. Y a veces lo que el Señor espera es acabar de tomar la atención, llamar nuestra atención suficiente para que nos acerquemos a Él. En ese momento, cuando ya Moisés está prestando atención a lo que está pasando, se está acercando, entonces Dios lo llama. Dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Vamos a estar hablando de ese heme aquí. La primera respuesta de Moisés es, heme aquí. Esa es su respuesta inicial. Ya él tenía un deseo, un anhelo de Dios, un anhelo del Señor. Ya él estaba predispuesto a este encuentro. Ya Dios estaba respondiendo al deseo de su corazón. Y la primera respuesta de Moisés es, heme aquí. Volveremos a eso. Y dijo Dios, dice Dios, no te acerques. Quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Detengámonos en ese momento. ¿Qué representa esto? ¿Por qué Moisés se tiene que quitar el calzado? Y les proponemos que es una imagen, que es una representación de lo que esas sandalias llevaban. Esas sandalias eran hechas por hombre. Y trae una representación que Dios no quiere que nada hecho por el hombre se interponga entre Dios y nosotros. Cualquier otra cosa que él haya hecho, que él haya puesto, que él haya determinado, nos acerca a Dios. Pero la gran mayoría de las veces, las cosas que son hechas por humanos, seres humanos, como la religión, por ejemplo, lo que hacen es separarnos, interferir, confundir, torcer, sabotear un encuentro con Dios. Y Dios le está diciendo, quita todo lo que ya está hecho, prehecho por el hombre. Y despójate y ábrete completamente y ríndete completamente entre tú y yo, que no haya nada que interfiera, que se interponga, que haga ruido, estática entre lo que vamos a hablar en este momento. Y a veces nos tenemos que despojar
despojar de lo que ya conocíamos, despojar de aquello que ya estábamos dependiendo de ello, de aquellas cosas en las cuales nos hemos acostumbrado que son parte de nosotros, de nuestra rutina, y echarlo a un lado para conocer a Dios como si no supiéramos nada, como si no tuviéramos otra cosa, como que dependiera de eso nuestra vida, nuestra existencia directamente de Él, porque de hecho así es. Y continuamos en el verso 6 y dice, y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Específico de qué Dios está hablando, qué tipo de Dios, qué Dios en la historia, a qué Dios se refiere. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No que estemos todavía siguiendo imágenes y personas, sino que está identificando a quién estas personas servían y quién es el Dios que está hablando con Moisés en ese momento. Y dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del aborreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y hasta ahora estamos bien. Hasta ahora Moisés está tranquilo, probablemente se esté regocijando. Él sabe que este es su pueblo. Él sabe que esto lo está incluyendo a él. Él sabe la opresión de Egipto. Él la vio, fue parte de ella y trató de ir en contra de ella. Él sabe de esto, se regocija probablemente en esto en este momento. Hasta ahora todo está bien y su primera respuesta sigue siendo, heme aquí, y qué tremendo, vas a librar al pueblo. Muy bien, hasta que llegamos al versículo 10 donde dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Hasta ahí, hasta ahí. Y a veces estamos nosotros de la misma manera. Sí, yo quiero tener un encuentro con Dios, yo quiero ver a Dios, yo quiero escuchar a Dios, yo quiero al Dios viviente, yo quiero del Señor, yo quiero su salvación y etcétera, etcétera. Y todo está bien, tenemos un encuentro con Dios sobrenatural, un encuentro divino. ¡Ay, qué tremendo! Hasta que Él dice, ve, hasta que Él dice, te enviaré. Señor, sálvame, Señor, sana, Señor, restaura, Señor, liberta, Señor, fulano, sultano, perencejo y los míos y tal y cual y tal, y por favor, y el Señor, como decían los discípulos, vamos a orar, le decía Jesús a los discípulos, vamos a orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Y ellos, me imagino que muy felices, ay, sí, necesitamos gente, necesitamos que vengan personas, que el Señor envíe y etcétera, hasta que Él dice, te enviaré. Y sin embargo, la vida del cristiano es un envío, no es un solamente recibir. Justo después de que Jesús le dijo a sus discípulos, oremos, oren para que el Señor envíe obreros a su mies, Jesús los envió. Ellos ni se daban cuenta que no solamente estaban orando porque otros fueran y llegaran, estaban incluyéndose a sí mismos, entregándose a sí mismos en oración,
para ser enviados. Y el ser cristiano es aceptar ese envío. Por eso no es suficiente tener salvación. Por eso no es suficiente tener el Espíritu Santo. Por eso es necesario, es un deber, una responsabilidad recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque la razón por la cual continuamos vivos después de ya ser salvos es por el envío. Es porque no es solamente para nosotros. Es porque no solamente se trata de nosotros. Es que si ves en la historia de la humanidad en la Biblia, en el recuento de los encuentros claves de Dios con personas de la humanidad, te das cuenta que su plan de salvación siempre ha sido grupal. Siempre ha sido familias. Siempre ha sido no individuos, sino comunidades, naciones completas. Y a eso es lo que respondemos cuando respondemos a Dios, cuando respondemos a Jesucristo, cuando nos entregamos a Él, cuando nos llamamos cristianos, es hacer lo que Jesús dijo, tomar nuestra cruz, nuestra identidad de cristianos, rendir nuestra vida y seguirlo. Seguir su estilo de vida, seguir su manera de vivir, seguir sus mandamientos. Dice, si me amáis, guardaréis mi mandamiento. Es un envío. Así que no hagamos lo que hizo Moisés. Heme aquí hasta que él dijo, te enviaré a Faraón. Entonces respondió Moisés, ¿quién soy yo? Yo no puedo. Yo no sé. Yo. Y no estoy diciendo que no son preguntas válidas. Moisés fue parte de Egipto. Moisés fue un príncipe de Egipto. Él tenía una posición, tenía una expectativa delante de los ojos del faraón. Él se metió en problemas tratando de hacer el bien y terminó siendo un perseguido. Él se tuvo que ir huyendo y no tenía ningún tipo de posición. Habían pasado 40 años desde que lo querían matar. Eso no se había olvidado. O sea, los egipcios, los faraones no eran reyes que olvidaran la historia de su nación. Todo eso se llevaba, pero al punto, escrito. Nadie se había olvidado de eso. Y de momento él iba a volver a donde estaban sus ejecutores, aquellos que lo recordaban como un homicida, como un traidor, y decirle que liberaran a 2, 3 millones de personas de su fuerza laboral y los dejaran ir. Por supuesto que la pregunta era lógica. Sin embargo, los llamados de Dios no es que vayan en contra de la lógica, es que tienen una faceta, una parte divina de la cual tenemos que contar. Cuando Dios nos está llamando, no está contando solamente con nosotros, no está contando con nuestra fuerza, no está contando solamente con la poca capacidad que tengamos, la poca fuerza que tengamos, la poca habilidad que tengamos. Porque por más que tú te creas que la tienes y que puedes hacer todo lo que Dios te llame, nunca somos suficientes. Nunca. Aún el enemigo a quien enfrentamos es mucho mayor. La corrupción, y me refiero a la contaminación, el daño, el deterioro aún del mundo natural, va mucho más allá de lo que el ser humano puede hacer.
las circunstancias son mucho más allá. Nuestras circunstancias interiores y exteriores a nuestro alrededor va mucho más allá de lo que cualquier ser humano pueda hacer. Y podríamos entrar en armonía y en utopía y amarnos todos los unos a otros como debería ser. Y con todo y que la humanidad se uniera como un solo ser, en un solo corazón y mente, con todo no serían suficientes. Por lo tanto, cuando el Señor nos llama, Él está contando con más allá de tu voluntad. Lo único que Él necesita es tu disposición. Y Moisés estaba asustado. Él dice, pero ¿qué tal si no me creen? ¿Qué tal si pues me preguntan quién me está mandando, quién me está autorizando, quién me está enviando? No le voy a decir que un arbusto en llama. ¿Y estabas en el desierto cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste en el desierto? Tú estabas delirando tal vez. ¿Qué nombre le voy a decir? Y preguntas válidas. Entonces, la respuesta de Dios fue otra pregunta. Y fíjense que, por supuesto, es lógica que Dios lo sabe todo. Dios es omnisapiente. Cuando Él pregunta algo, Él no está buscando información. Cuando Él está preguntando algo, Él nos está confrontando con la circunstancia, con el hecho, con la respuesta que tú le vas a dar, con lo que va a salir de tu corazón, con lo que va a salir de tu mente, porque Él no necesita información. En ese momento, la respuesta de Dios es otra pregunta. Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Ahí estamos ya en Éxodo 4, versículo 2. ¿Qué tienes? Le dice Dios. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y lo que tenía era su báculo de pastor. Eso era lo que tenía. Algo que estaba completamente muerto porque un báculo, un bastón de pastor, por supuesto, tenía que ser de madera completamente muerta para poderla pulir, para poderla brillar, para que no se te metieran pedacitos de madera en las manos. Para tú poderte apoyar en ella, necesitaba ser completamente sólida, tenía que ser madera completamente muerta, completamente firme. Y sin embargo, cuando el Señor le dice, échala en tierra, el Señor la convierte en algo vivo, en una serpiente. Primero, ¿qué tienes en la mano? Ese es el mensaje principal de hoy. ¿Qué tienes en tu mano? Fíjate que Moisés tiene un encuentro que no se trata solamente de él, que no es solamente para él, que no es solamente para su beneficio. Él dice, heme aquí, inicialmente dice, heme aquí. El Señor lo encuentra, le sale al encuentro para bendecirle y para enviarlo. Y cuando Moisés se da cuenta de todas sus limitaciones circunstanciales y humanas, y con temor trata de evadir el llamado de Dios, el Señor lo confronta con lo que sí tiene, no con lo que no tiene. El Señor le llama la atención a lo que sí tiene. ¿Qué sí tienes en tu mano? El Señor nos llama, no solamente para bendecirnos, que para Él sería suficiente. Para muchos ya no hay más tiempo, sino salvarnos y bendecirnos.
Pero para el que aún sí tiene tiempo, el llamado de Dios no es solamente para esa persona, no es solamente para mí. Es para todo aquel que me rodea, para usarme para toda aquella persona a la cual Dios pudiese alcanzar a través de mí. ¿Y cómo? Con lo que sí tengo en la mano, no con lo que no tengo. Si Moisés no tenía credibilidad en ese momento, si en ese momento no tenía autoridad delante de Faraón, no tenía autoridad delante de Israel, ni crédito ni autoridad, no tenía apoyo ni respaldo de ninguno de los dos, porque él no estaba viviendo con ninguno de los dos y había quedado mal con los dos. Recuérdense que Faraón fue a perseguirle por la traición, e Israel lo rechazó y le dijo, ¿y quién eres tú? ¿Quién te puso a ti como príncipe de nosotros? Tú eres príncipe de Egipto, pero de nosotros no. Nadie sabía que él era de Israel. Lo vieron como que, ¿qué te pasa a ti? No tenía apoyo, no tenía respaldo, no tenía crédito, no tenía nada. Y sin embargo, Dios le llama su atención a lo que sí tiene, que tú tienes en la mano. Eso es lo que quiero que eches a la tierra. Eso es lo que quiero que me rindas. Eso es lo que quiero que me entregues. Y aunque esté muerto, tan muerto que tú no tienes ninguna esperanza de que despierte, de que sea de alguna utilidad realmente relevante, el Dios viviente, el Dios real, el Dios omnipotente, quiere y va a tornar eso que tú sí tienes, que parece tal vez insignificante o muerto, y le va a dar vida. Le va a dar vida sobrenatural, le va a dar vida divina, le va a dar vida y poder de Dios para glorificarse a través de ti, tal como lo hizo con Moisés. Un báculo completamente muerto y se transforma en una serpiente viva, probablemente en una cobra rey, que representaba para muchos de los egipcios una deidad femenina que ellos pensaban que les iba a proteger y que protegía la realeza. Las confrontaciones de plagas de Dios a Egipto siempre hacían referencia a una de las deidades en quien ellos confiaban, en quien ellos ponían su confianza, en quien ellos se refugiaban y pensaban que los iba a respaldar. Ese báculo muerto de un pastor 40 años en el desierto se torna en una cobra que fue en contra de ellos y devoró las cobras, las serpientes que sus magos lograron invocar y crear en ese momento con poderes demoníacos, que si se dan cuenta, no es que es magia. Sí hay poder demoníaco real, pero eso no quiere decir que es de Dios. No quiere decir que puedes contar con él. No quiere decir que porque es real, debes entregarte a él, para nada. Fíjense, le dice, ¿qué tienes en la mano? Un báculo, entrégamelo y yo voy a hacer maravillas. Dice, después de que se convierte en esa serpiente y Moisés huía de ella, de momento, después que entrega ese báculo a la tierra y se convierte en una serpiente, en una cobra, el Señor le dice, ahora extiende tu mano. Estamos en el versículo 4 de Éxodo 4. Extiende tu mano y tómala por la cola. Por la cola. Yo tengo muchos amigos que son de India. Hay muchos que son de África. Para nosotros vemos serpientes, tal vez una serpiente de patio, ¿ves? Pero serpientes grandes y peligrosas
no todo el mundo ve todos los días. Y muchos de nosotros vamos a verlas a zoológicos, a serpentarios. Pero para aquellos que tienen más experiencia, mucho más cercana con serpientes, se sabe que una serpiente venenosa no se toma por la cola. Porque esa serpiente en lo que dices ya, en lo que tú pestañeas, se va a virar y te va a morder. Bien fácilmente, pero que no va ni a respirar. ¿Ve? Sin embargo, el Señor probó a Moisés en ese momento que si en una situación de tal magnitud, en una situación de tal, una orden de tanto riesgo, Moisés le iba a confiar y Moisés lo iba a obedecer. Que el Señor incremente nuestra fe, porque hay muchas cosas que son muy fáciles para nosotros hacer y aún no las hacemos. Que el Señor incremente nuestra fe, nuestra humildad, nuestra mansedumbre, nuestra obediencia. Que no importa el riesgo y no importa el peligro, cuando Él diga, sepamos que es Él, lo reconozcamos y le obedezcamos. Eso fue una prueba en ese momento para Moisés. Extendió su mano, la tomó como le fue dicho. Él sabía mucho mejor que eso, que en circunstancias normales él no iba a tomar una serpiente venenosa por la cola, pero fue el Señor quien le dijo. Y en obediencia al Señor, en confianza al Señor, él lo hizo. Y sabemos lo que pasó. Luego esa misma serpiente fue echada a los magos en Egipto y devoró las serpientes de esos magos. Miren, muchas veces, yo diría todas las veces, Dios quiere utilizar nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras carreras, nuestras profesiones, nuestros trabajos, aquello que tal vez muchos no determinen o no llamen como ministerio. Aquellas cosas que tal vez la gente no vea como espirituales. Y son las cosas que el Señor quiere usar precisamente para traer su reino a la tierra, para traer su reino a nuestra atmósfera, a nuestra vida, a nuestros seres queridos, a nuestros conocidos, en nuestro ambiente, en nuestra atmósfera. El Señor nos pregunta, ¿qué está en tu mano? ¿Qué son esas capacidades y habilidades? No me hables de qué no puedes hacer o por qué no lo puedes hacer. Háblame de que sí tienes. Entrégame lo que sí tienes, lo que sí eres. Así te parezca mucho o poco. Así te parezca espiritual o nada de espiritual. Entrégamelo en la mano. Ríndemelo. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Tal vez sea algo que tú piensas que no es mucho. Sin embargo, el Señor dice en su palabra, poca cosa es para mí usarte a ti, por luz y salvación hasta lo postrero de la tierra. El Señor se glorifica en utilizar seres humanos. No solamente este mundo, esta dimensión, esta atmósfera ha sido entregada al ser humano. El ser humano se la entregó a Satanás. Nos toca a nosotros recuperar lo que le habíamos entregado a Satanás. Nuestras propias vidas y todo lo que nos rodea. Nos toca a nosotros tomar autoridad en el nombre del Señor
y traer su reino y ejercer su reino. Pero no es por nuestras propias fuerzas. Por eso dice la palabra, no por fuerza humana, no por ejército humano, por su Santo Espíritu. Es por la unción, es por nuestra entrega, porque Él es mayor en nosotros que lo que enfrentamos en el mundo, porque su gracia es más que suficiente. No es que Él nos vaya a sacar de toda situación, es que Él se va a glorificar en medio de toda situación. Y no se trata de nosotros. Moisés era un pastor, previamente un ministro egipcio, diplomático. Y el Señor toma esas habilidades, esas capacidades, esos conocimientos, todo ese entrenamiento que tal vez parecería mundano, parecería tal vez hasta demoníaco, y en las manos de Dios lo torna, lo santifica, lo desintoxica, lo purifica y lo utiliza para liderar la nación de Israel fuera de Egipto y a la tierra prometida. A David, que era un pastor, y él se entrega al Señor, y ahora tenemos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. Él consuela mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, él estaba hablando de su propia experiencia, su experiencia natural, reflejando, aplicada a su experiencia espiritual en ese momento. Y Dios hace eso durante todos esos encuentros escogidos para escribir en la escritura y darnos un mensaje a la humanidad completa. Mira que tal vez el arpa que David tenía era simplemente para entretenimiento. El Señor lo va tornando en adoración. Y esa, no sé cómo se le dice lanza. No me acuerdo cómo se llama eso que tenía David en la mano. Con esa se suponía que se defendiera de lobos, de leones, de osos, y eso hacía. Y de repente tiene que coger 5 rocas y una para un gigante. Lo que ya tenía, lo que ya él era, lo que era parte de su vida rutinaria, que ni siquiera su padre lo tomaba en consideración a David. Eso que tenía el Señor en las manos de Dios trajo grande gloria. Todavía estamos hablando del rey David, todavía estamos leyendo sus salmos, sus cánticos de adoración, todavía. Y ya tenía, mira que escogió cinco piedras. Solamente utilizó una para Goliat, pero ya las otras 4 estaban listas para los hermanos de Goliat por si se metían a monos con él también. Ya le estaba listo. Bajo el gigante y los hermanos de él también. Métete. Si te vas a meter, estoy listo. ¿Con qué? Con lo que él utilizaba diariamente que nadie tomaba en cuenta. Sansón, con un hueso de una quijada de una asna, una mula, quién sabe. Y con eso mata una tropa. Mira, algunos de sus discípulos eran pescadores. Y él le dice, si ustedes pueden pescar pescados, si pueden hacer pesca, pues pueden pescar hombres. Vénganse para acá. ¿Cómo le diría? El que recolectaba impuestos, Mateo. Si puedes colectar impuestos, puedes colectar gente. Puedes encargarte de las finanzas de mi ministerio, del reino. Y todo el mundo decía, Mateo, aquí todo el mundo sabe cómo son esos
recolectores de impuestos, ese es un traidor, ese es un ladrón, ese es esto, aquello y lo otro. Deja que se entregue a mí. Deja que venga a mí, deja que me siga a mí. Que ese me es útil. Me es útil. Le decía Dios a Bernabé acerca de Saúl, ese me es instrumento útil. Mira que ya yo le he mostrado cuál es el precio que tiene que pagar. Ese lo he escogido yo. Todo el mundo dice que, ¿qué? El perseguidor, el que tenía el permiso de las autoridades para ir en contra de nosotros, el que estuvo presente en el martirio de Esteban, ese. La merienda de un muchacho. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese quedado con ella él? Bueno, no sería parte de la historia. Sin embargo, el muchachito, los discípulos, hombres ya grandes, ya crecidos, en Puerto Rico le dicen manganzones, no encontraban qué hacer. Probablemente ellos tenían dinero y ni siquiera se les ocurría, la magnitud de la necesidad era tanta que ni se les ocurría ponerla juntos. Muy probablemente ese muchachito no era el único que tenía algo de comida encima. A nadie se le ocurrió porque ellos pensaban, lo que yo tengo no da para la necesidad. Sin embargo, el muchachito humildemente entregó lo que sí tenía. Presentó lo que sí tenía. Nadie más se le ocurrió. Y de la merienda del muchachito entre la multitud, porque eran 5,000 hombres, más o menos 10,000 adicionales entre mujeres y niños, 15,000 personas, y solamente un muchacho se le ocurre dar lo poquito que sí tenía y presentarlo en las manos del Señor. Y todavía estamos hablando de él. Tenemos semilla. Tenemos semilla. Lo poquito que sí tenemos, entregado en las manos del Señor, puede ser objeto de gloria a Dios, de salvación, de restauración. ¿Por qué? ¿Porque yo lo puedo hacer? No, porque en las manos de Dios es más que suficiente. En las manos del Señor. No se trata de cuán grande o increíble sea el recurso o la herramienta o el arma, sino de quién lo tiene en la mano. ¿Quién lo está utilizando? Porque no es que nosotros seamos gran cosa, es que Dios es grande. Dios es tan grande que puede utilizarnos a nosotros a pesar de todo y hacer grandes maravillas. Miren que si hablamos de un palo de golf, podría costar cada uno de ellos $100 y quedaría un palo de golf de $100 y el valor se le quedaría en $100 o se reduciría si estuviera en mis manos. Si un palo de golf estuviese en mis manos, es como si no hubiese nada, porque yo de golf no tengo ni idea, absolutamente, pero yo ni siquiera lo he intentado en algún momento. Eso es nada, pero de nada, nada. O sea, que un palo de golf de $100 en mis manos no vale ni 5. Ahora, pónselo en las manos a Tiger Woods e inmediatamente incrementa su valor en 1,000,000,000. ¿Por qué? Por quien lo tiene y cuánto puede hacer con él y lo bien que lo puede hacer. Miren que una bola de baloncesto, una buena, $40, quién sabe. Puede haber unas excelentes que sean mucho más. Vamos a decir $40. En mi mano, una bola de baloncesto. Puede que no valga ni un centavo. Te lo aseguro.
Pero si se la pones en las manos a Michael Jordan, ya cambió de valor inmediatamente. Lo que nosotros tenemos en las manos del Señor puede ser maravilloso, maravilloso. Fíjense que habrán aproximadamente o cerca de 8 billones de personas en el mundo en este momento. Cerca. Sin embargo, ninguno de nosotros tiene las mismas huellas dactilares. Ni uno solo. Y estamos hablando de 8 billones de personas por 10, por 20. Por 20. Y cada huella dactilar de cada uno de nosotros es distinta. Anualmente cae un septillón de copos de nieve. Un septillón, que eso es un montón, como no sé cuántos ceros. No se trata ni siquiera de la cantidad Google, que es infinita. Un septillón de copos de nieve, de laminitas de hielo, y cada una es diferente. Probado científicamente, cada una. Un septillón anual, y cada una es totalmente única y diferente. ¿A qué quiero llegar con eso? Que Dios valora cada individuo y lo único que hay en cada individuo, el diseño único que puso en cada individuo, y sí vale muchísimo para él. Y él quiere usarte a ti. Y podrán haber no sé cuántos cantores, pero nadie va a cantar como tú. Una de las identificaciones únicas de una persona es su voz. Y tu voz es únicamente tuya. Y podrá haber alguien que se parezca a ti. Mi hija tiene una voz bien similar a la mía y yo a la de mi mamá. Y cuando contestamos por teléfono, la gente se confunde y piensan que es ella o que soy yo. Me decían, tu mamá está aquí, y estaba hablando ya mi mamá, y los confundían. Pero si estudias la huella de la voz, realmente es única. Tu DNA es único. Tu información genética es única. Y podrían reconstruir cada aspecto de tu fisiología, nada más que por la información de tu información genética. Y él te diseñó con un llamado específico. Lo que él quiere hacer y va a hacer a través de ti es único. Nadie lo va a hacer como tú lo harías. Nadie va a tener el mismo estilo que tú. Nadie va a hacer exactamente lo que tú haces, ni como tú lo haces, ni cuando tú lo haces, ni a quién tú lo vas a hacer, ni dónde. Y Dios te quiere a ti. Dios quiere específicamente que te entregues y le entregues exactamente lo que tienes. Tus dones, tus habilidades, tus capacidades, tu personalidad. Aquellas cosas que tal vez tú mismo has menospreciado. O las personas que son relevantes en tu vida en todo momento han estado menospreciando. Cosas que podrían llamar seculares, que no son espirituales. Cosas menospreciadas, irrelevantes,
Algo que tú piensas, eso es algo que simplemente a mí me gusta, pero no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna importancia. Cosas que personas han visto por debajo, como que, ay, tú haces eso. Cosas que tal vez tú o otras personas han pensado insignificantes o estúpidos. En las manos de Dios puede ser maravilloso. Maravilloso. La palabra de Dios dice, hablando de Jesucristo mismo, la piedra que desecharon los constructores vino a ser piedra angular. Pablo decía, de lo menospreciado Dios ha escogido para humillar la sabiduría de este mundo. La palabra de Dios dice, no menosprecies el día de las pequeñeces. No menosprecies el empezar desde poquito. Dice la palabra de Dios. En las manos del Señor. En las manos del Señor. Puede Dios hacer grandes maravillas. Así que yo no sé si tú eres como yo, que no puedes estar simplemente mirando, a menos que sean deportes. Eso sí, yo voy a todos los deportes por mis amigos. Ellos mirando el juego y poniéndose histéricos y yo mirándolos a ellos y riéndome de ellos y haciendo, me hace muchísima gracia lo competitivos que a veces se ponen. Aparte de eso, cuando se trata del reino, cuando se trata de algo, yo voy de visita a alguien y yo inmediatamente me ofrezco, porque para mí no es suficiente simplemente ver, simplemente recibir. Yo espero que como cristianos seamos así, que no sea suficiente con lo que Dios hace por nosotros, con que Dios ya nos salvó, que si en algún momento morimos nos vamos al cielo. Yo quiero sacarle el máximo a nuestras vidas. Yo quiero que el Señor nos encuentre y diga, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel. Te voy a poner ahora en lo mucho. Que seamos buen terreno, que demos fruto al 1000 por 1 en su reino, en su presencia y por supuesto en nuestras propias vidas, para nuestra propia bendición. Porque todo ser humano tiene deseo de significancia, de relevancia. Todo ser humano está diseñado para darse, para ser social, para marcar una diferencia. Es nuestro diseño. Y de otra manera te han estado atapujando. De otra manera te has estado adormeciendo. Porque está en nuestra propia naturaleza. Vamos a entregarle al Señor lo que sí tenemos. Yo no soy evangelista. Lo que sí tengas, la habilidad que sí tengas, el talento que sí tengas, entrégaselo al Señor y deja que Él haga lo que Él quiera hacer. Y deja que Él te dirija. Y deja que Él abra las puertas que quiera abrir. Y que Él te use. Y que tu vida sea luz. Se supone que seamos luz y sal de la tierra. El mundo está esperando, cuestionándose, ¿dónde está Dios? Dios está en la iglesia. El Dios viviente, Espíritu Santo, está en nosotros. Y si nos entregamos, va a estar sobre nosotros y derramándose sobre nosotros. Vamos a responder al mundo. ¿Dónde está la iglesia? Vamos a ser la iglesia. Vamos a ser el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es para moverse, es para caminar, es para tocar, es para hablar, es para abrazar, es para cargar. El cuerpo de Cristo es para moverse. Este es el templo del Espíritu Santo. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a dejar de enfocarnos en lo que no tenemos
Vamos a dejar de enfocarnos en lo grande que es el gigante. Y vamos a presentarle al Señor las piedras que sí tenemos en la mano. Padre, en el nombre de Jesús, a todos aquellos ahora que escuchan este mensaje y se prenden en el deseo, en el fuego de entregarse en tus manos, Señor, de disponerse a ser usados por ti. Señor, te entregamos lo que sí nos has dado. Todo buen don, toda buena dádiva viene de ti, Padre de las luces, Señor. Bienvenidos a la maternidad. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te entregamos lo que sí somos. Te entregamos lo que sí tenemos. Te entregamos lo que sí nos has dado. Te entregamos, Señor, sea poco, sea mucho. Lo ponemos en tus manos, Señor. Úsanos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, haznos parte del cambio. Haznos parte de la diferencia. Que se cumpla en nosotros tu palabra que dice, así como es Él, así como fue Jesús, así somos nosotros en el mundo. Que así sea, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que seamos parte de esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin tacha que tú vienes a buscar. No porque nosotros podamos, no porque nosotros seamos, por pura gracia, Señor, porque tú puedes hacer eso de nosotros, porque tú puedes hacer que nosotros seamos eso y hagamos esas cosas, porque tú nos puedes santificar, porque tú nos puedes purificar, porque está en tu poder y en tu deseo y en tu voluntad, Señor. Y, Señor, es para tu gloria. Señor, te glorificas más usándonos a nosotros que haciendo las cosas por ti mismo. Te glorificas todavía más que a pesar de nosotros, a pesar de lo poco, a pesar de lo mucho de cosas que no deberían haber allí, tú nos puedas usar a nosotros. Es para tu gloria, Señor. Que así sea. Nos entregamos aquí a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y a aquellas personas que nunca se habían entregado a ti anteriormente. Señor, escucha su clamor a ti, su entrega a ti en este momento. Señor, escucha cómo llaman tu nombre, Jesús, y se entregan a ti como único Señor y Salvador. Llénales de tu Espíritu Santo, Señor, y aquellos que estamos entregándonos y entregándote lo que sí tenemos, te pedimos a aquellos que no lo tengan todavía, el poder sobrenatural del Espíritu Santo para ser testigos a todas las naciones, para poder testificar con tu poder, como decía Pablo, no con palabras de sabiduría y de entendimiento humano, sino con poder de Dios, porque es necesario, Señor. Señor, nosotros no damos abasto, pero mayor eres tú en nosotros que lo que esté en el mundo. Lo creemos, Señor, lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Estamos aquí cada jueves a las 6 de la tarde, cada otro jueves, cada 2 jueves a las 6 de la tarde, hora central en español. El próximo sería, Dios mediante, en agosto. Ya estamos en agosto, Dios mío, en agosto 4. Y a todo aquel que quiera unirse, el enlace está en nuestra página de internet, seachurch.life. No tienen que esperar a comunicarse con nosotros. Pueden mandarnos un correo electrónico a info@seachurch.life, o puedes poner en donde estés viendo este mensaje, en el momento que lo estés viendo, un comentario, tu petición de oración o alguna pregunta, y te vamos a estar contestando tan pronto sea posible. Cuenta con nosotros. Aquellos hermanos que ya tienen su casa, ya tienen su congregación, Dios les bendiga y les guarde. Aquí estamos para apoyarnos y a respaldarnos, para apoyarnos en el cuerpo de Cristo y ayudarnos los unos a los otros. Y aquellos que no tienen una familia
espiritual en este momento, por favor, considéranos tu familia, únete a nosotros, comunícate con nosotros y vamos a estar apoyándote y respaldando todo lo posible. Hasta luego.